Andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado extraños. La homosexualidad es perseguida. Coronel Alejandro Castro, familiares, ellos los han mantenido bien cerrados. Fidel Ernesto Castro Cáliz, nieto del dictador Raúl Castro, ha sido fotografiado luciendo un vestido azul y una peluca rubia. El mismo hombre que envió a miles de homosexuales a morir en campos de trabajo forzado, ahora tiene un nieto que se viste de mujer y participa supuestamente en shows de drag queens en el pleno corazón de La Habana. Estas fotos no fueron filtradas por accidente, fueron filtradas por alguien que está dentro del régimen, alguien que quiere enviar un mensaje muy claro sobre la podredumbre moral de la familia de los Castro. Hoy vamos a desentrañar la historia desde el principio. Vamos a conocer quién es realmente Fidel Ernesto Castro Cáliz. Vamos a descubrir los secretos más oscuros de su padre, Alejandro Castro Espín, conocido como El Tuerto, y vamos a revelar también, ¿por qué no?, la homosexualidad de Raúl Castro que el régimen ha ocultado durante décadas. Mi nombre es Darwin Santana y esto es lo que los medios tradicionales dentro de la isla de Cuba jamás se van a atrever a contarte a ti. Así que, si estás listo, comenzamos ya. Para entender la magnitud de este escándalo necesitamos conocer exactamente quién es Fidel Ernesto Castro Cáliz. No es un Castro cualquiera, es el nieto directo de Raúl Castro, el heredero de una de las dinastías más sanguinarias de América Latina. Fidel Ernesto nació el 9 de octubre del 2001, en plena crisis en el periodo especial. Su nombre no es casualidad. Fidel, por su tío abuelo, el dictador que destruyó a Cuba; Ernesto, por el Che Guevara, el asesino que ejecutó a cientos de cubanos en la cabaña. Vaya, que desde su nacimiento este joven estaba destinado a ser un símbolo de la dictadura cubana. Pero la realidad ha sido muy diferente. Según un artículo publicado por Cubanet en el 2021, Fidel Ernesto ha sido como el nieto rebelde de la familia de los Castro, un joven que prefiere las discotecas de La Habana antes de los actos públicos de la dictadura cubana. Durante sus años de estudiantes de economía en la Universidad de La Habana, Fidel Ernesto se hizo famoso por sus fiestas extravagantes y su estilo de vida ostentoso. Mientras los estudiantes cubanos normales sobrevivían con becas de miseria, él se paseaba por el campus en autos de lujo y organizaba fiestas en casas de playas exclusivas. Esto ha creado tensiones enormes dentro de la familia de los Castro. Raúl Castro, que siempre soñó con crear una dinastía política, se ha encontrado con un nieto que no solo rechaza la política, sino que abraza exactamente el tipo de comportamiento que el régimen ha perseguido durante años. Se escondieron detrás del servicio militar para hacer las citaciones y eran generalmente personas religiosas, personas homosexuales. Para mí fue un momento terrible de mi vida porque yo tenía 20 años nada más y allí conocí el horror de los hombres contra los hombres y yo espero que en algún momento el Estado cubano pida perdón por esos horrores que nos hizo pasar. Fue un psicólogo portugués que vino a Cuba diciendo que él tenía una posibilidad de curar la homosexualidad. Todavía estaba catalogado como enfermedad. Entonces la Universidad de La Habana le dio todas las muchachas que se iban a graduar ese año para que hicieran ese estudio en la UMAP. Fueron a todas las compañías. Cuando llegó a mí, me hizo toda la entrevista y entonces el final de la entrevista fue poner en el resultado de la entrevista, poner homosexual recalcitrante. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque según fuentes cercanas de la familia, las tendencias homosexuales de Fidel Ernesto no son una sorpresa para nadie dentro del clan de los Castro. Es simplemente una coincidencia o algo más profundo de la familia de los Castro. Y para entender esto, necesitamos hablar de los secretos más oscuros del patriarcado de la familia de los Castros. Raúl Castro, el hombre que creó los campos de concentración para homosexuales, el hombre que firmó las órdenes de torturas y muertes para miles de jóvenes cubanos por su orientación sexual, tiene él mismo una historia personal que lo convertiría en una víctima de su propio sistema de represión. La primera relación homosexual documentada de Raúl Castro se remonta en 1952, durante un viaje a Viena para participar en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Raúl conoció a Antonio Gades, el famoso bailarín español de flamenco. Lo que comenzó como una amistad se convirtió en algo mucho más íntimo. Según estos documentos del GRU soviético,
La relación entre Raúl Castro y Antonio Gades continuó durante años. Cuando analizamos las fotografías oficiales de la época, hay un patrón que no se puede ignorar. Mientras en las fotos normales todos miran a la cámara, Raúl Castro sistemáticamente mantiene su mirada fija en Antonio Gades. Es un lenguaje corporal que habla por sí solo. Y cuando Antonio Gades murió en el 2004, dejó una petición muy específica en su testamento. Quería ser enterrado junto al general de ejército, junto a Raúl Castro Ruz. Y por supuesto, Raúl Castro, con sus poderes dictatoriales, cumplió su deseo. Pero lo más escandaloso es que lo enterró junto a Vilma Espín, su propia esposa. Podéis imaginar la humillación para la memoria de su esposa, que a mí me importa un carajo, pero igual, pues imagino sus hijos cómo estarían. Podemos imaginar el mensaje también que le envió al resto del mundo. Pero la historia de Raúl Castro no termina ahí. Según nuestras fuentes, dentro del régimen, Raúl Castro ha mantenido relaciones íntimas con al menos 3 hombres más a lo largo de la década. El segundo es Lázaro Omar Hernández Hernández, un campesino de La Habana que, según nuestras fuentes, se ha convertido en uno de los protegidos más cercanos de Raúl Castro, y no precisamente por sus habilidades agrícolas. Hernández tiene un vivero y una finca de frutas, por supuesto, exporta. La respuesta es simple: protección desde las más altas esferas. Según nuestras fuentes, Hernández viaja regularmente a Varadero de vacaciones, pero hay un detalle más revelador. La esposa de Hernández tuvo problemas para quedar embarazada y viajó a Chile para un tratamiento de fertilización in vitro. Un campesino cubano pagando tratamiento médico en el extranjero para su esposa. Según nuestra fuente, la pareja se ha separado y Hernández ya no vive con su esposa. ¿Casualidad? No. Es porque Raúl Castro aparentemente es bastante celoso con sus queridos. El tercer caso es un poco más perturbador. En 1992, en pleno periodo especial, Cuba atraviesa la peor crisis económica de su historia. Y en medio de esta desesperación, un joven de apenas 15 años y 16 años ingresa a la academia militar. Raúl Castro, que frecuentaba y visitaba estas instituciones, puso sus ojos en el muchacho. Vaya, como una especie de pedo. Ustedes saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Según excompañeros de estudio, que estudió en la misma academia, este joven era un poco sinvergüenza. Un sinvergüenza de primera clase. En sus propias palabras, que debería haber sido expulsado, sin embargo, llegó una orden de arriba que tuvo que mantenerse en la escuela porque tenía que graduarse. Pero ¿por qué tanto interés en un estudiante mediocre? La respuesta está en una foto que tenemos de Raúl Castro con su mano perdida detrás del joven, en una posición que sugiere mucho más que una simple relación mentor-estudiante. Cuando se gradúa, Raúl Castro está ahí en la ceremonia. ¿Sabéis cuántas academias militares hay en Cuba? ¿Cuántos graduados hay cada año? Pero Raúl Castro estaba ahí. Este joven, que debía haber tenido una carrera militar modesta, según rendimientos académicos, de repente se convierte en doctor. Y no solo eso, está cursando un doctorado en las ciencias de productos naturales en las universidades de Italia. Sí, ustedes lo ven como irónica es la vida, ¿verdad? Un sargento cubano en un país donde viajar al extranjero es casi imposible, termina haciendo un doctorado en Europa. ¿Quién paga estos estudios? ¿Quién proporciona los permisos de estos viajes? Pero si pensabas que había llegado al final, déjame presentaros el más famoso de todos, Luis Alberto García, uno de los actores más reconocidos del mundo que aparece en casi todas las películas cubanas. La historia comienza en el rodaje de la película Mala Habana, en los años 90. Según un productor que trabajó en el set, Raúl Castro aparecía regularmente para recoger a Luis Alberto García, o al menos se iba con el auto de Raúl Castro con su chofer. Al principio venía casi todos los días. Después, cuando la gente empezó a comentar, redujo la frecuencia de sus visitas. Durante el rodaje, Raúl Castro, según nuestras fuentes, le regaló un auto a Luis Alberto García en Cuba, donde los autos son un lujo extremo y están controlados por la dictadura cubana. Este no es un regalo menor, es una demostración de poder y favor. Dicen que los dos se iban cerca de la Marina Gaviota, donde están todos los yates de la élite. En esta marina está el yate personal de Raúl Castro, el Orca, un barco de 3 pisos con ventanas polarizadas que le costó al pueblo cubano más de $3 millones. Según nuestra fuente, Raúl Castro y Luis Alberto García solían abordar este yate solos para ir a pescar. Por orden de Raúl Castro, los guardaespaldas se quedaban en tierra. Esta historia habría quedado en rumores si no fuera por un testigo clave, el coronel Julio César Carmona Daga. Este hombre, que fue una pieza clave para la dictadura cubana, que fue enviado a estudiar contrainteligencia con la KGB, era de la absoluta confianza del régimen
castrista y el cual también utilizaba el yate de Raúl Castro, y ahí pudo obtener evidencia de lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Lo que Carmona no sabía era que la contrainteligencia militar lo estaba vigilando y lo llamaron a reportar. Carmona inmediatamente cae en desgracia, fue expulsado del ejército, le fabricaron cargos adicionales de que había usado vehículos oficiales para recoger a su hija que tenía en Rusia de una relación durante el entrenamiento de la KGB, que había violado protocolos de seguridad. Lo destruyeron completamente. Pero la realidad es que su único crimen fue descubrir los secretos más íntimos de Raúl Castro, que en una dictadura esto se paga muy caro. Mientras familias enteras eran destruidas porque un hijo era homosexual, mientras jóvenes eran torturados en campos de trabajo forzado, mientras carreras profesionales eran arruinadas por desviaciones ideológicas, el segundo hombre más poderoso de Cuba vivía exactamente la vida que su régimen prohibía. Pero no es solo hipocresías, es sadismo puro, porque usó los recursos del Estado y el dinero del pueblo para financiar sus relaciones. Necesitamos hablar de su padre, Alejandro Castro Espín, el hombre más temido dentro de la isla de Cuba. Alejandro Castro Espín no es solo el padre de Fidel Ernesto, es el único hijo varón de Raúl Castro y, según muchos analistas, el verdadero poder en las sombras de Cuba. Un hombre tan peligroso que dentro del régimen lo conocen simplemente como el Tuerto, por una lesión ocular que sufrió durante un ejercicio militar en Angola. Nacido el 9 de octubre de 1965, Alejandro ha sido formado desde niño para ser el heredero del poder castrista. Según Periódico Cubano, Alejandro Castro Espín es un alto militar cubano con un poder ilimitado dentro de los servicios de inteligencia y contrainteligencia en la isla. Pero tengo la impresión que para Alejandro la nomenclatura cubana ha reservado el puesto parecido al de Deng Xiaoping, que no era jefe de nada, solo de la comisión militar. Y era el que movía había un presidente, había un secretario del partido, y era Deng Xiaoping al que había que rendirle, y no es el único país donde eso ha ocurrido. Pienso que por ahí van los tiros. Él es el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional, él es el que tiene los expedientes de los trapos sucios de todo el mundo. Eso es lo que quiere hacer el régimen. Tengo un detalle sobre lo que dijo Daniel. Es verdad que de un lado tienen a uno y a otro, pero Castro Espín y López Calleja no se soportan por los abusos conyugales de López Calleja. No se soportan. No, si fuera por el hijo de Raúl, lo hubiera matado hace rato. Es el hombre que decide quién vive y quién muere en Cuba. El hombre que controla las escuchas telefónicas, las infiltraciones y las operaciones de represión en contra de la oposición cubana. Según algunas fuentes dentro de la isla de Cuba que hemos podido verificar, Alejandro Castro Espín ha estado luchando durante años para mantener en secreto no solo la tendencia homosexual de su hijo, sino también ciertos aspectos de su propia vida personal que podrían ser políticamente devastadoras. De hecho, la relación entre Alejandro y su hijo, Fidel Ernesto, ha sido tensa durante años, precisamente por este tema. Alejandro, que ha dedicado su vida a reprimir y a perseguir a homosexuales, se encuentra con que su hijo abraza exactamente lo que él ha estado combatiendo. Las imágenes aparecieron por primera vez en las redes sociales el pasado 3 de julio, filtrada por un activista cubana en la plataforma X. En la foto se ve claramente a Fidel Ernesto Castro Cádiz, de 23 años, luciendo un vestido azul ceñido, una peluca rubia y un maquillaje completo. Pero no está solo, está rodeado de otros jóvenes de la élite castristas en una mansión de La Habana Vieja. Una mansión que, por cierto, probablemente pertenezca a la familia de uno de los ministros del régimen. Según nuestras fuentes, este no era el primer evento de este tipo al que asistía el nieto de Raúl Castro. De hecho, Fidel Ernesto ha estado participando en la escena underground de la comunidad LGTBIQ de La Habana durante al menos 2 años. Andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvis-preslianas y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides.
El propio Alejandro Castro Espín, padre de este muchacho, es uno de los hombres más poderosos dentro de la isla de Cuba al ser el hijo de Raúl Castro. Tiene a la cúpula del poder absolutamente aterrorizado, porque estas fotos no solo exponen la hipocresía de la familia Castro, también demuestra que hay grietas profundas en el aparato de la seguridad del Estado. Y llegamos al final de esta revelación, pero no al final de sus consecuencias, porque lo que hemos visto hoy no es solo un escándalo familiar, es la exposición de la naturaleza fraudulenta de todo el sistema castrista. Las fotos de Fidel Ernesto Castro Cáliz, vestido de mujer, no son solo imágenes comprometedoras, son el símbolo perfecto de la hipocresía más brutal de una dictadura que ha gobernado a Cuba durante más de 60 años. Raúl Castro no es solo un dictador, es un hipócrita de la peor especie, un hombre que destruyó vidas por desviaciones que él mismo practicaba en secreto. Es un sádico que usa el poder del Estado para perseguir a otros de lo que él era también. Y esto nos enseña algo fundamental sobre las dictaduras. Siempre hay una diferencia enorme entre lo que predican y lo que practican. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo más puede el régimen cubano mantener estas mentiras? ¿Cuánto tiempo más pueden silenciar la verdad? Como dijo alguien muy sabio, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y poco a poco todas las verdades salen a la luz. Y estas fotos de Fidel Ernesto Castro Cáliz no son solo el principio, porque cuando un régimen empieza a tener filtraciones internas de estas calibres, significa que la lealtad se está jodiendo. Significa que hay gente dentro del sistema que ya no cree en el proyecto de Fidel Castro y de la revolución cubana. Las fotos fueron filtradas aparentemente por alguien dentro del régimen, alguien que quiere enviar un mensaje, alguien que está harto de la hipocresía y la corrupción. Y eso, amigos, es el principio del fin. Y realmente no tiene esa figura de renombre. Recordemos que los Castros han manejado muy bien el tema de los hijos y la intimidad. Y de los hijos de Raúl, la más conocida es Mariela por su protagonismo con la comunidad de gays, lesbianas y transexuales. Fuera de eso, y de Antonio, el hijo díscolo de Fidel, que es el que vimos en Grecia, en las islas, que hemos visto aquí negociando con las grandes ligas. Fuera de eso, el ámbito familiar ellos los han mantenido bien cerrados porque controlan la prensa, controlan todo lo que se publica. Si estas revelaciones os ha impactado tanto como a mí, compartirla con todos los cubanos que conozcan, compartirla con todos los que necesitan saber y conocer la verdad sobre la naturaleza hipócrita y corrupta del régimen castrista. Porque esta información no la vas a encontrar en ningún medio de la dictadura cubana. Esta información no la vas a publicar ni siquiera a Telemundo y no sé si Univisión, ni ningún otro de los grandes medios que prefieren no molestar a estas malditas dictaduras. Pero aquí, en nuestro canal de YouTube, lo tiramos todo al fuego. Si te gustó lo que hice, suscríbete a nuestro canal de YouTube y si aún no lo habéis hecho, por favor, activa la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas investigaciones y dejadme en los comentarios qué piensas ustedes de esta revelación. ¿Creéis que esta filtración va a tener consecuencias políticas reales dentro del régimen? ¿Pensáis que la comunidad LGTBIQ en Cuba va a reaccionar a esta información? ¿Cómo creéis que va a responder el régimen? Y sobre todo, compartir esta información, por favor, dentro de la isla de Cuba para aquellos que tienen derecho a saber la verdad sobre la familia que lo han oprimido durante décadas. Mi nombre es Darwin Santana, este es su canal de YouTube El Mundo de Darwin. Por favor, como dije anteriormente, comparte esto con la mayor cantidad de personas posibles y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!